Y bueno, amigos, que el Fútbol Club Barcelona es una ruina absoluta, ya lo teníamos absolutamente todos claros. Acaba de decir absolutamente o absoluto en un par de ocasiones en menos de 3 segundos, pero bueno, creo que se entendió perfectamente el mensaje. Y hoy no vamos a confirmarlo, ya lo teníamos clarísimo, pero sí quiero que veamos dos cosas de dos exfutbolistas del Fútbol Club Barcelona que hablaron de sus pasados, uno muy reciente como Ilkay Gundogan, quien ya es presentado oficialmente como nuevo, bueno, no sé si decir nuevo porque es un futbolista que estuvo ahí hace un año, que ganó el triplete. Imagínate tú salir del equipo que venía de ganar un triplete histórico, Champions League y además la Copa de Inglaterra, que no tengo, no se llama realmente, y que te vas a la escombrera que a día de hoy es el Fútbol Barcelona. Es que es absolutamente de locos, pero Gundogan reflexionó a tiempo y aún así Mr. Patán y compañía nos quieren vender que este Gundogan se termina yendo porque amaba mucho el club y quería ayudarlo. Es que el mensaje que manda es tan contundente que deja una imagen lamentable de lo que a día de hoy es el Fútbol Club Barcelona. También vamos a escuchar a José del Valle, periodista de ESPN, que bueno, es uno de los pocos que me cae bien y que realmente da discursos bastante interesantes. Incluso se le acusa de madridista, pero muchas veces se le ha criticado él ha criticado muy duramente al Real Madrid. Coincido en muchas cosas, sobre todo cuando le da palos a Ancelotti, porque bueno, ustedes sabrán que a Ancelotti también hay que darle unos toquecitos de atención a gente que tiene gran exposición mediática. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video. No sé cuándo fue la última vez que subí un video a estas horas, pero realmente sé que a ustedes les gusta el contenido de todo tipo, sino que quería aprovechar que tenía un poquito de tiempo para hacer algo y aquí lo tienen. Así que bueno, vamos a arrancar ya. Quiero que escuchemos el primer video, es bastante curioso, es de Claudio Bravo, mítico portero de la selección chilena y que bueno, estuvo unas temporadas en el Barça y lo que dijo también es bastante demoledor. Presten mucha atención. Eso te quería preguntar, la diferencia del Barcelona al Manchester, o sea, ni Siempre, yo hablar la siempre diferencia. cuento esto, el Barça funciona como un equipo pequeñito, es gigantesco a nivel mundial, gigantesco. Madrid y Barça debe ser lo más grande a Sí, nivel mediático, a nivel los más de conocidos. popularidad, más conocido, donde te muevas tú en el mundo, te llenan los estadios. Vaya a ver una camiseta del Barça o del Real. En todo el mundo. Va a Asia, a Estados Unidos, a cualquier lugar. Gigantesco, pero internamente muy pequeño. Ves siempre las mismas caras, poca gente, los jugadores, staff, 3, 4 guardias, cocinero y poco más. En cambio, vas al Manchester City y es un club gigantesco internamente. Gigante. A nivel de recursos ilimitado. Gente en la piscina, gente en el camarín, gente en el área médica, gente en los gimnasios. Sobra gente. Sobra gente. Sobra gente. Y volvemos a que no escatiman en recursos y en personal para que el jugador se desarrolle de la mejor manera posible y que no te falte absolutamente nada. Tú preocúpate de jugar. Nosotros te tenemos al mejor fisio, te tenemos al mejor preparador físico en el gimnasio, y no uno, sino que 2 y 3. El área médica tiene 20 camillas, no 5. Médicos tienes 2 o 3. Es que es demoledor, sobre todo la frase con la que arranca Claudio Bravo esta intervención o esta parte de la entrevista que le estuvo haciendo este periodista. Habla directamente de que el Barça está gestionado como un club pequeño y es que no hace falta sino repasar lo último que ha pasado con el Barça y podemos hablar muy rápidamente de quien vamos a escuchar en breve, que es Ilkay Gundogan. Este futbolista cobraba 8 millones de euros anuales en un club que le daba muchísimo más que dinero, sobre todo el tema de la competitividad, que da la sensación de que Gundogan termina marchándose más que todo por el tema de esto, de que en el Barça no se compite. Estuvo súper frustrado cuando él mismo lo confesaba que entraba al vestuario tras una derrota y estos estaban haciendo TikToks y no sé qué, mientras que él estaba súper frustrado por una derrota, por ejemplo, la derrota en Montjuic con el Real Madrid. Es que son cosas increíbles. Y bueno, el Barça la única manera que tenía para fichar a Gundogan era ofrecerle más del doble de lo que le pagaba el Manchester City, como ya salió esto recientemente. Es que es sencillamente increíble, pero es la ruina. Podemos explicar la ruina del Barça en tantas cosas que yo creo que no nos alcanzaría una hora hablando aquí de tantas cosas que lleva a esta situación. Y que bueno, lo exponen bien exfutbolistas como Bravo, como vamos a escuchar ahora en este momento a Gundogan, porque así es, o sea, porque no creo que está bien, digamos que hay uno que salió mal del Barça y se lo haya inventado, pero casualmente la mayoría de los futbolistas que salen de ahí, que tuvieron en algún momento
ese espíritu competitivo, salen con estas barbaridades. Escuchemos ahora a Gundogan, titulado, pero está en inglés. I'm incredibly happy. Happy to see the teammates, the staff, people that I had 7 years, an amazing time with, a very successful time with. Many ups, few downs, but in general, an incredible experience. And you know, when you leave this place, like I did last year, you spend a year away. You know, you then start to appreciate the place even more. You know, you realize what you had, you realize how amazing that time was, you realize how big the club is, the best club in the world. I think in terms of football, you know, getting back onto that level and coming back now a year later is an incredible feeling, and I am very pleased. I'm very happy. I feel privileged, you know, to share the dressing room again with these amazing players. El mensaje es claro y contundente. Una referencia que podemos hacer, eso es como cuando tú tienes una buena pareja, un buen hombre o una buena mujer y terminas con ella por X o por y te marchas o te vas con otra persona y esa otra persona pues no es lo que tú probablemente esperabas y dices, bueno, lo dijo Gundogan claro y clarísimo. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es que es sencillamente increíble. Le hizo falta menos de 365 días para darse cuenta que salir de una estructura como la del Manchester City, que pese a lo de los petrodólares, que ya muy caso aparte, a mí me parece que es una estructura muy bien, un modelo de negocio bastante bien estructurado en líneas generales y que bueno, Gundogan se dio cuenta a tiempo. Afortunadamente le quedan unas piernas interesantes para hacer ver. Incluso ayer escuchamos a una caraja de estas no me acuerdo, el programa este de guisantes, como le dice Spider Culé, de Gerard Romero, diciendo que el Barça había salido ganando porque se había quedado con Dani Olmo, que es más joven, y que a Gundogan le iban a pesar las piernas para lo que quería hacer Hansi Flick. Es que son los reyes del relato. Imagínate tú que Guardiola, que en ellos consideran el mejor técnico del mundo y de la historia, se va a llevar un anciano de estos, como ellos le están diciendo ahora a Gundogan, y estaba Dani Olmo disponible y no lo quiso fichar. Es que, y le repito, Manchester City es uno de los modelos de cómo gestionar un club actualmente. Mira el caso de Julián Álvarez, lo tuvieron ahí haciendo un papel bastante secundario, aunque con bastante participación, y lo compraron por, yo qué sé, 15 millones tal vez, y lo terminan vendiendo por 90 y pico de millones. Es un club absolutamente bien estructurado desde muy arriba hasta la cantera, hasta todo. Es que es increíble. Por eso les digo, esta gente vive en Narnia y son los reyes del relato. Quiero que cerremos este video con José del Valle, periodista de ESPN que les había mencionado, y este discurso que va muy relacionado con el tema que estamos tocando en este video. En una cultura perdedora, a un ganador como Gundogan le iban a pasar factura. Las cosas, ¿cómo son? Gundogan llegó la temporada pasada al Barcelona como un refuerzo de lujo, porque fue piedra angular, fue pieza clave en el triplete histórico que consiguió el Manchester City de Pep Guardiola. Last year was amazing. I will try my best to make this and the next years even better and more special. El alemán llegó con galones, un líder dentro y fuera de la cancha, y cada vez que tuvo el micrófono enfrente, siempre dijo lo que realmente pensaba. Después de perder el primer clásico de la temporada pasada, Gundogan dijo: Of course, people are disappointed, but especially after such a game, such a big game and such a result, I wish more frustration, more anger, you know, and more disappointment. Esa declaración generó muchísimo malestar, especialmente en el vestidor. Y el tema está cerrado. Transcurrieron los meses y llegó esa eliminación dolorosa contra el Paris Saint-Germain, y Gundogan volvió a señalar de manera puntual a Ronald Araujo por una expulsión tonta. Yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetar. Y el alemán tenía razón en sus señalamientos. Lo que pasa es que muchas veces al ser humano no le gusta escuchar la verdad. El Barcelona se ha convertido en un equipo perdedor y Gundogan es un futbolista ganador. Supuestamente se va para liberar la masa salarial, pero a Dani Olmo todavía no lo han inscrito. El Barcelona sigue poniendo parches, sigue poniendo pañitos de agua tibia, pero no termina por solucionar sus problemas de fondo. El Barcelona se equivoca. Prescindir de Gundogan, el mejor futbolista de la temporada pasada, es otra mala decisión de Joan Laporta. Las cosas como son. Es que es sencillamente brutal. Es lo que vengo diciendo los últimos días. Es un
desastre absoluto, y es que no hace falta sino ver. Fue el futbolista más regular en cuanto a los minutos jugados. Fue el futbolista, el centrocampista con mejores números. No tengo muy claro si fue el futbolista que más goles produjo para su equipo en la temporada pasada, pero me tengo muy claro que para mí ha sido, y todo el mundo coincide en esto, fue el mejor futbolista de la temporada pasada en el Barcelona, y lo terminan sacando principalmente porque esta gente vive en un cuento que realmente no les conviene que personas de dentro, como ha sido en esta temporada, les estén diciendo las verdades como se las termina diciendo. Es que es ridículo, pero es la realidad. Sale Gundogan tras una derrota y dice: no me gusta la actitud de esta gente porque está celebrando prácticamente un empate contra un equipo de yo que sé. Y bueno, obviamente era algo que iba a terminar bastante mal. A esta gentuza no les gusta que se les señalen, y muchísimo menos que se les señale desde dentro, porque se sintieron traicionados. Es que cuando le digo la verdad, es así, se sienten traicionados. Esperando que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video.